Bienvenidos nuevamente, esta es la unidad número 5. Estos son los temas que vamos a tocar en este video. Y vamos a comenzar con los procesos de conocimiento y sus generalidades. El objeto de los procesos de conocimiento es una pretensión que busca lograr que el órgano judicial resuelva el alcance y el contenido de la situación jurídica que existe entre dos personas que tienen un conflicto. Hay tres tipos de proceso de conocimiento. Tenemos el ordinario, el sumario y el sumarísimo. Los tres procesos son procesos de carácter plenario. Tienen la misma estructura, pero se van a diferenciar en la celeridad en los plazos y en otras características más. Diferencia entre el proceso de conocimiento y el procedimiento ejecutivo. El proceso de conocimiento se busca analizar todo, hecho y derecho. ¿Sí? El conocimiento es total. En el ejecutivo se busca analizar solamente un tramo. El resto se va a dejar para después. Entonces, tenemos que el conocimiento es un conocimiento total y el ejecutivo es un conocimiento de carácter parcial. El procedimiento ordinario es el proceso de conocimiento común. Todo se va a tramitar por acá. Digamos que es la base, ¿sí? A menos que exista un proceso que sea de carácter especial. O sea, todo lo que es común va por el ordinario. Y si hay algo que es de carácter especial, va por el sumario, sumarísimo. Etapas del procedimiento ordinario. Esto se encuentra en el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener una primera etapa, que es la etapa introductoria, que acá está graficado con un color violeta, que es la etapa donde se va a interponer la demanda. Se va a correr traslado por 15 días más 4 horas. Siempre se suman las 4 horas del día siguiente, ¿sí? Porque es lo que está habilitado. Luego tenemos la etapa de prueba, que está graficado con el color verde, ¿sí? En el caso de que haya hechos controvertidos y de carácter conducentes. Controvertidos es que haya una contraposición de intereses, digamos, que uno dice A y el otro dice B. Y conducentes, que no es una cuestión de carácter banal, vamos a estar en esta etapa. ¿Sí? O sea, se abre solamente si hay hechos controvertidos y conducentes. Luego tenemos una etapa decisoria, que está en amarillo, que es la sentencia del juez, pero que no va a poner fin al proceso porque tenemos la etapa recursiva, que es la que está en celeste, que es donde uno puede llegar a recurrir la sentencia en el caso de que no nos encontremos conformes con lo que haya dictado el juez o tribunal. Bien, entonces, etapa introductoria. El actor va a interponer la demanda, se va a hacer un traslado para que el demandado conteste y esto se encuentra vinculado a lo que tiene que ver con el derecho de defensa del juicio, ya lo habíamos visto en los traslados. Y pueden pasar dos situaciones. El demandado interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento o el demandado decide reconvenir, ¿sí? Que es en el caso de que lo haga, se va a correr traslado al actor para que conteste esa reconvención. Es como que el actor hace una demanda y el demandado, en vez de contestar eso, lo que va a hacer es contrademandar. Es como que se inicia nuevamente. Por eso tiene que haber un traslado para la parte, en este caso, actora, en prima facie, como actora, digamos que es actora en prima facie, y luego sería demandada, porque es contrademandada. Entonces se le hace un traslado a esta persona para que pueda llegar a defenderse de lo que dice la parte demandada, ahora actora. Si hay hechos controvertidos, se va a abrir la causa prueba. Si no hay hechos que sean controvertidos, o sea, que no hay una contraposición de intereses, se dice que la cuestión es de puro derecho porque no hay un conflicto. Entonces se va a resolver solamente con lo que dice la ley. En este caso va a haber un nuevo traslado y la causa quedará lista para que se dicte sentencia definitiva. Entonces, como no hay un conflicto, no hay quilombo, lo que va a pasar acá es que se va a resolver solamente con lo que dice la ley. Hay una situación X, se agarra el código, se fija uno lo que tiene que hacer, o se fija el juez, básicamente, lo que tiene que aplicar y listo.
En caso de que haya hechos controvertidos y conducentes, se tiene que producir prueba para que se pueda llegar a observar qué es el derecho que se tiene que aplicar. Porque como habíamos dicho en un video anterior, el juez conoce el derecho, pero no conoce los hechos. Entonces, para que conozcan los hechos hay que aportarle las pruebas. En el caso de que haya hechos conducentes y controvertidos, pasamos a la etapa probatoria. La etapa probatoria, ya dijimos que si hay hecho controvertido, vamos a pasar a esta etapa. Entonces el juez va a decir el plazo para lo que tiene que ver con la prueba. Entonces tenemos por un lado el plazo de prueba. El plazo para alegato sobre el mérito de la prueba es posterior. O sea, primero tenemos el plazo para hacer la prueba y luego tenemos los plazos para lo que son los alegatos. ¿Sí? Digamos que los alegatos vendrían a ser una suerte de hablar sobre la prueba que se produjo anteriormente. Y luego tenemos lo que es la sentencia, o sea, acá tenemos en el gráfico, primero la prueba, después los alegatos y después el llamado de autos. Bueno, evidentemente me quedó mal acá, tiene que ser llamado de autos para sentencia, acá me quedó prueba para sentencia, pero bueno, por eso te lo puse en negrita. Y bueno, abajo tenemos los alegatos o si fueron presentados y en el caso de que no hayan sido presentados, cuando vence el plazo para presentar los alegatos. ¿Sí? Es como si se hubieran presentado en el caso de que no lo hubiera presentado, por un tiempo perentorio. Etapa decisoria. ¿Sí? Ya pasamos a la otra etapa, que la etapa decisoria es la que yo había graficado con el color amarillo. Entonces, en la etapa decisoria tenemos lo que es el llamado de autos para sentencia, que yo acá lo pongo con un llamadito, con un teléfono. Cuando se llega acá no se va a discutir más, ¿sí? O sea, no vamos a presentar más escritos, no vamos a producir más prueba porque ya está, este es el momento en donde el juez tiene que decidir. Si hay una causa penal que no está terminada, no se puede dictar en sede civil una sentencia, ¿sí? Se necesita el sobreseimiento. Esto quiere decir que si la persona, aparte de un juicio civil, también se fue por un juicio, se le hizo un juicio penal, primero vamos a tener que esperar a que se resuelva todo en sede penal para aplicar las cosas en sede civil. La sentencia definitiva tenemos, dependiendo si es un tribunal o si es un juez. Entonces acá yo puse el juez como el juez ENMA, que tenemos 40 días, y 60 días en el tribunal, por eso tenemos esas tres pelotitas ahí, porque son tres jueces. ¿Desde cuándo se empieza a contar estos plazos de 40 y 60 días? Desde que quede firme el llamado de autos para sentencia. Entonces acá puse el yogur firme, llamado, teléfono, y la sentencia que queda en la imagen de al lado. Luego pasamos a la etapa recursiva, que acá puse los alegatos, es un gato, para graficar. Entonces, si sentís que estás agraviado por la resolución que dijo el juez o tribunal, vas a poder utilizar los recursos. Entonces tenemos alegatos, vendrían a ser, que es, digamos, como merituar la prueba, donde van a resaltar los medios de pruebas que pude probar y los que no pudo probar la otra parte. ¿Sí? Entonces, básicamente voy a intentar reforzar lo que yo probé y voy a intentar restarle importancia o restarle relevancia a lo que probó la contraparte. Es como hacer una especie de evaluación de las pruebas y decir lo que sí pude probar, lo que pudo probar el otro. Básicamente es mandarlo al frente. No tan así, pero como para graficarlo, sí. Entonces tenemos que los alegatos son sucesivos, son comunes y son por su orden. Cada parte, o sea, actor y demandado, tienen 6 días para poder llegar a alegar. Entonces, se retirará el expediente y se devolverá a los 6 días. Estructura del ordinario, que es lo que hablamos recién. Primero se hace la demanda, se produce lo que es la prueba documental, entonces se va a hacer un traslado, ¿sí? Se contesta la pretensión en 15 días y 4 horas, siempre 4 horas, autos de apertura de prueba, y el cuaderno se agregan al cuerpo principal, ¿sí? Se produce la prueba. Proceso sumario, que es el proceso que viene posteriormente, digamos que es un poco más rápido, por eso sumario.
Es parecido, pero igualmente el juez sigue haciendo un conocimiento profundo como en el ordinario. O sea, el conocimiento que se da acá es profundo. No es que es un toco y me voy, es conocimiento profundo. ¿Cuáles se tramitan en el proceso sumario? Los juicios de conocimiento de hasta 4.500 ius, salvo que los que son competencia de la justicia de paz que va por su propia ley. Los ius vendría a ser una unidad de, no de medida, sino de valor. Entonces, un ius vale tanto y entonces 4.500 ius se multiplica el valor del ius en ese momento por, en este caso, 4.500. Entonces vamos a saber si el juicio es mayor o menor a 4.500 con esa, entre comillas, multiplicación. También va la división de condominio. Ahí está vinculado lo que tiene que ver con derechos reales, para acordarse. Cancelación de hipoteca y prenda, vinculado a derechos reales. Cuestiones entre copropietarios, idem. Cobro de crédito por alquileres de cosas muebles, bueno, también. Cobro de medianería, también. Otorgar escritura y resolver el contrato de compraventa, también. Y otros que diga la ley. O sea, básicamente para acordarnos de lo que tiene que ver con el proceso sumario es acordarnos de derechos reales y todas cosas que estén vinculadas a inmuebles o cosas que sean de carácter mueble, cuestiones inmobiliarias y demás. Estructura, el traslado va a ser por 10 días. O sea, ahí ya tenemos que son 5 días menos del ordinario. Y 4 horitas más del día siguiente. Cuaderno, en el ordinario había cuaderno y se incorporaba. Acá no hay, ¿sí? Porque todo se va a acompañar con el escrito de la demanda. Alegatos, no hay, tampoco. O sea, el gato está tachado. No hay. Eh, Puede haber medidas para mejor proveer, pero alegatos no. Y después, bueno, se pasa a sentencia. Después tenemos lo que es el proceso sumarísimo, que va más rápido que el proceso sumario, por la urgencia del pedido. Van a ir en los casos donde se reclamen contracciones y omisiones que forma actual o inminente lesionen o restrinjan o amenacen de manera arbitraria o ilegal algún derecho o garantía constitucional, siempre que sea necesaria la reparación urgente del perjuicio. Entonces, tenemos acá que hay una cuestión de carácter constitucional, algo mega potente, entonces necesitamos que se haga rápido. Entonces, tenemos la estructura es demanda y prueba van juntas. ¿Por qué? Porque es más rápido. Contestación de demanda, 5 días. ¿Sí? El traslado son 2 días. Los alegatos, no hay. Como en el sumarísimo, en el sumario, perdón, no hay. Y después vamos a lo que son los autos de sentencia y la sentencia. ¿Mm? Eh, Preparación de los procesos de conocimiento. El ordenamiento busca que los conflictos se desarrollen rápido, de manera fluida, sin conflicto. Es por eso que las partes pueden necesitar una cierta información para poder armar sus pretensiones de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, el código prevé una preparación del proceso llamada diligencias preliminares. O sea, que vendría a ser la previa. ¿Viste? Cuando haces la previa del boliche, bueno, eso vendría a ser las diligencias preliminares. Son medidas que se pueden pedir antes de la demanda, con la demanda o después de la demanda. Son circunstancias que si no sabemos, no vamos a poder plantear la cuestión porque necesitamos conocer datos de la contraparte. Entonces tenemos que hay dos tipos de diligencias preliminares. La primera es la preparatoria y la segunda es la conservatoria. ¿Mm? Que la conservatoria es la prueba anticipada. Pedido de las medidas preliminares, se va a iniciar, se va a indicar, perdón, el domicilio y el nombre de la futura parte contraria y de los fundamentos del pedido. El juez accederá al pedido si lo considera, pero en caso contrario las va a repeler de oficio. Si se deniega el pedido, va a ser apelable. Producción de prueba anticipada después de la traba de la litis solo tendrá lugar en casos de urgencia. ¿Sí? Clases de diligencias preliminares. Entonces, habíamos dicho
que teníamos las diligencias preparatorias y las conservatorias. Las preparatorias buscan preparar el proceso. Acá se busca obtener datos para empezar el juicio de una manera eficaz. Ejemplo, pedir una declaración jurada, exhibir una cosa mueble para una acción real, exhibir un testamento, documentos de una sociedad, que se nombre un tutor. Y por otro lado tenemos lo que son la prueba conservatoria, que vendría a ser la prueba anticipada. Se llama así porque busca evitar que se pierdan las pruebas, ya que considera que van a ser difíciles de producir en un periodo de prueba que se va a dar digamos, en el orden normal. En el proceso común, el proceso de prueba viene después. Pero si nosotros consideramos que puede llegar a haber algún tipo de peligro, podemos pedir una medida preliminar de carácter conservatoria, ¿sí? De prueba anticipada. Por ejemplo, la declaración de un testigo que está enfermo, o que es muy grande, o que una persona que se tiene que ir sí o sí del país, entonces se toma la prueba ahora, listo, y ya está. Entonces se va a citar a la parte contraria, salvo casos que sean de carácter urgente, pero en el caso de que sea urgente va a ir el defensor oficial. El trámite va a ser de acuerdo al tipo de prueba, salvo para la prueba que es de carácter pericial, que va a haber un perito único designado de manera oficiosa, ¿sí? Por oficio. Todas estas diligencias preliminares, todas las que hablamos recién, son medidas preparatorias o de prueba anticipada que deben pedirse por escrito, con nombre y domicilio de la parte contraria y los fundamentos. Entonces el juez lo va a admitir si hay una causa justa, o sea, si no lo hay, no. Independientemente de ello, se puede llegar a apelar. O sea, el juez no lo admite, la persona no está de acuerdo, bueno, entonces se puede apelar. Responsabilidad por incumplimiento, en el caso de que no se cumpla con la orden del juez o se da una información que no es real, que es una información que es falsa, se va a aplicar multa. Cuando hay que exhibir una cosa o un documento y no se cumple, se va a allanar el lugar y se secuestrarán las cosas en el caso de que sean necesarias, ¿sí? No quiere dar el documento, está el documento, bueno, se va a sacar. Por otro lado tenemos lo que es la demanda, que es un escrito por medio del cual se inicia el proceso, en donde el actor va a individualizar la cosa que se demanda, los hechos, el derecho, y se va a fundar la pretensión. Es una acción procesal por el cual el actor ejercita su acción y le pide que intervenga para que se dicte una sentencia. Los requisitos están en el 330 y son muchos. Son 15, 16, un montonazo. Tenemos que tiene que ser por escrito, tiene que haber un sumario, el nombre del actor y el demandado, la materia, el monto, la prueba documental, el domicilio real, la constitución del domicilio legal y procesal, tiene que hacerse por tinta negra, en un papel carta, en idioma nacional, la traducción de documentos extranjeros por traductor, la cantidad de copias como partes haya, cumplir con los requisitos que sean fiscales, o sea, el pago de tributos, presentar documentación que acredite en personería y firmar la demanda por el actor o su representante legal y el demandado. Entonces vamos a tener que delimitar el objeto de manera exacta, los hechos de manera exacta, el derecho hay que enunciarlo, porque no hay que hacer una descripción demasiado acabada por el hecho de que ya habíamos dicho anteriormente que el juez ya conoce el derecho. Entonces, como ya conoce el derecho, no hay una necesidad de poder decirle al juez o de tener que decirle al juez una explicación demasiado acabada del derecho. Ya lo conoce, es redundante. Por otro lado, también tenemos la prueba y lo que estamos pidiendo. El demandado debe reconocer o negar los hechos. En el caso de que no lo haga, el juez puede considerar que los termina reconociendo. Recordemos que el silencio se considera de manera positiva. Si los hechos están articulados de manera oscura o de manera insuficiente o contradictoria, se puede generar una excepción de defecto legal. Entonces, hay una excepción, uno se excepciona diciendo, mira, esto está mal hecho. Modificación y ampliación de la demanda. La modificación se puede modificar antes de que se notifique a la otra parte. O sea, vos podés modificar la demanda antes de que le termines de notificar a la otra parte la demanda que vos le estás haciendo. Porque si lo llegás a hacer antes, si lo llegás a hacer después, en realidad, se termina vulnerando el principio de la preclusión. Está a cargo de la parte actora y se notifica por cédula.
porque es una cuestión importante y las cosas importantes van por cédula. Ampliación de la demanda. Puede pedirse un aumento de lo que se pide y esto lo se puede hacer antes de que se dicte la sentencia. ¿Sí? Vos podés ampliar, como ir sumándole alguna cosita más antes de que se dicte la sentencia, porque una vez que ya está dictada la sentencia, acá ya no se puede. Con la demanda, la reconvención y la contestación de la demanda, se tiene que acompañar la prueba documental que las partes tengan en su poder. ¿Sí? Esto pasa en todos los juicios. Si no la tienen, se tienen que individualizar dónde está la prueba documental. O sea, siempre que vos arrancas una demanda o cuando haces una contrademanda, porque estás demandando, cuando haces una contrademanda en una reconvención, o cuando contestás la demanda, o sea, en todas estas, digamos, en todas las partes del mostrador, del lado de actor o lado demandado, activo o pasivo, digamos, tenés que presentar la documental. Actor y demandado, ¿pueden presentar una demanda en común? Sí, lo pueden hacer. Entonces, van a tener que ofrecer la prueba al mismo tiempo, tienen que contestar la demanda al mismo tiempo en un solo escrito. Si la cuestión es de puro derecho, se va a resolver dictando la providencia de autos, y si hay hechos controvertidos, o sea, la cuestión no es de puro derecho, se abre la causa a prueba y se fija una fecha para la audiencia preliminar. Rechazo la demanda in limine. El juez puede rechazar de oficio la demanda que no se ajuste a las reglas, ¿sí? Aunque igualmente, digamos, eh, los defectos que pueda llegar a haber se pueden subsanar. ¿Cuándo? Cuando se presenta la demanda, se da traslado al demandado para que conteste. Si la demanda está dirigida a la nación, a la provincia o municipio, el plazo para poder llegar a comparecer es de 60 días. El juez puede declararse incompetente de oficio si nota que no tiene jurisdicción, pero debe tener elementos para convencerlos de que no tiene jurisdicción. Entonces, tiene que convencerlos de que existe esa falta de competencia. Si no tiene esos elementos para poder convencerlos, entonces puede pedirle al actor que aclare sobre el punto para ver si se declara incompetente o no. Entonces, le dice al actor que se explaye un poco más en lo que está pidiendo para ver si eso que es lo que está pidiendo entra en su competencia o no entra en su competencia. Por otro lado, tenemos lo que es la citación al demandado. Si la citación es defectuosa, va a ser nula. Y la nulidad de esta citación va a ir por vía incidental. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que ir a la bolilla anterior, al último punto, donde vemos que se va todo por vía incidental. Es un acto por el que se impone se pone en conocimiento a la otra parte de que se le inicia un juicio. Entonces esto se va a hacer con una notificación. Entonces vos estás diciéndole a la otra persona que se ponga en conocimiento de que le están iniciando un juicio. El código diferencia la notificación de acuerdo a si el demandado está dentro de la jurisdicción del juzgado, si no está o no se sabe dónde está. Si está dentro de la jurisdicción del juzgado, se cita por cédula en el domicilio real. Si no está, se deja un aviso de que se va a ir al día siguiente, ¿sí? O sea, quédate en tu casa porque te va a llegar una cédula. Si tampoco está ese día, se lo puede dejar otra persona. Y en el caso de que no viva más en el domicilio, el notificador no deja la cédula, sino que lo va a comunicar al juzgado para que el denunciado haga la denuncia de un nuevo domicilio, ¿sí? Que vendría a ser el que tiene actualmente. O sea, busca el domicilio y vamos a notificarlo por medio de cédula ahí, ¿sí? Porque no puede dejar la cédula en ese lugar porque se la tirás por abajo de la puerta, no se notifica, entonces, ¿cómo hace para defenderse? Si la persona está fuera de la jurisdicción del juzgado, ¿sí? La citación se debe hacer también por cédula, aunque puede ser también por oficio o por exhorto. El plazo para responder la demanda se va a ampliar un día por cada 200 kilómetros o fracción de kilómetro que no sea menor a 100, ¿sí? O sea, más de 100. Si esta persona está fuera de Argentina, el plazo lo va a determinar el juez de acuerdo a la distancia y la facilidad de comunicación, porque no es lo mismo que una persona se encuentre en España que una persona se encuentre en Bangladesh. Si la demanda
se hace a una provincia, la citación se va a hacer por oficio al gobernador y al fiscal de Estado. ¿Mm? En el caso de que la persona no sepa dónde vive el demandado, la citación se va a hacer por edictos, ¿sí? Los edictos se van a publicar por 2 días. En el caso de que no vaya nadie, después de esos 2 días se va a nombrar un defensor oficial de pobres ausentes. En este caso sería para ausentes. Plazos. Si se domicilia en la jurisdicción, el plazo para comparecer y contestar la demanda va a ser, en el caso de que sea un juicio ordinario, 15, sumario 10 y sumarísimo 5, o sea, va de 5 en 5. Todos estos van a ser días hábiles. Los plazos corren desde el día siguiente a la notificación. Entonces, yo te notifico un martes, bueno, empieza a correr el miércoles la contabilización de los plazos. En el caso de que la notificación sea por edictos, el plazo va a correr desde la fecha de la última publicación. Entonces, si nos dicen que tenemos que publicar por 5 días los edictos, entonces se publica lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, el lunes sería el día donde empieza a contabilizarse el plazo para las personas que no están presentes, ¿sí? Para los que se notifican por medio de edictos. En el caso de que los demandados sean varios y se encuentran domiciliados en distintas jurisdicciones, el plazo va a ser para el de mayor distancia, ¿sí? O sea, sería la persona que tendría mayor cantidad de plazo. Entonces, nivelamos a todos, los ponemos todos en la misma condición. Hay una persona que se encuentra a 100 kilómetros, otro a 200, otro a 1800. Bueno, se va a basar todo para el plazo que se le tendría que otorgar al de 1800, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la ley 22.172, donde se establece que hay un convenio que dice que puede prescindir del oficio y del exhorto para hacer las citaciones y notificaciones fuera de la jurisdicción y que se puede llegar a hacer por cédula. O sea, se puede hacer por cédula en vez de hacerse de oficio o por medio de un exhorto. Bueno, con esto se termina esta parte de este video y nos estamos viendo en el video siguiente, que será la unidad número 6. Nos vemos.